Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar inicialmente para comenzar con la clase del día de hoy. Padre, te damos gracias por tus misericordias y tus bondades, oh Dios, que son nuevas cada mañana. Delante de ti estamos una vez más en Cristo para darte gloria, honra y alabanza, Señor. Te pedimos en ese momento de la escuela, nos asistas con tu Espíritu Santo de una manera especial para que podamos entender, oh Dios, las verdades que tú has dispuesto para nosotros esta mañana. Estamos aquí con corazones contritos y humillados, dispuestos a adorarte, a escucharte, oh Dios. Pedimos que estas verdades sean guardadas en nuestros corazones como lo que son, verdades gloriosas acerca de ti. Todo esto te lo pedimos en Cristo y para tu gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, continuando con nuestra serie, en esta ocasión ya lo que vamos a hacer es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que ha sido la serie acerca de la creación. Recordemos que hemos dado inicio a esta doctrina luego de haber abarcado lo correspondiente al tema de los decretos. Pues la discusión de los decretos nos conduce naturalmente a la consideración de la ejecución de ellos mismos, que básicamente se da en la obra de la creación. Ahora, la creación, mis hermanos, no solo es la primera en orden de tiempo, sino que también tiene prioridad lógica. Es el principio y base de toda revelación divina y consecuentemente es también el fundamento de toda la vida ética y religiosa. La doctrina de la creación, mis hermanos, no se presenta en la Escritura como una solución filosófica al problema del mundo, al saber el origen y todo esto. Antes bien, esta en su significado religioso y ético se presenta como una revelación de la relación del hombre con Dios. De hecho, esta doctrina insiste en el hecho de que Dios es la fuente de todas las cosas y de que todas las cosas en ella le pertenecen y están sujetas a Él. Este conocimiento se deriva, mis hermanos, de la Escritura solamente y se acepta por medio de la fe, como nos lo indica el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, donde nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, para el desarrollo de esta escuela vamos a ver a lo largo de manera resumida los puntos que hemos desarrollado en las escuelas anteriores. En primer lugar, en cuanto a la creación, vamos a ver lo que habíamos visto acerca de la extensión y la duración de la creación. De segundo, vamos a mirar lo que es ya el ser humano en cuanto a su constitución. Seguidamente, un tercer punto, la identidad del hombre y la imagen de Dios. Y por último miraremos la creación en la Confesión de Fe de Londres de 1689, que fue el último punto que abordamos. Ahora, la creación en lo que es la extensión y duración de esta. Esta doctrina, mis hermanos, desde el principio fue aceptada con una singularidad, unanimidad. Se encuentra que en Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes y otros la aceptaron. Teófilo fue el primer padre de la iglesia que insistió en el hecho de que los días de la creación fueron días literales. Este parece haber sido también el concepto de Ireneo y Tertuliano y con toda probabilidad también fue el concepto de toda la iglesia en común. Ahora, Clemente y Orígenes imaginaban la creación como ejecutada en un solo indivisible momento y concebían que su descripción como la obra de varios días era únicamente un arreglo literario para describir el origen de las cosas en su orden de importancia o en su conexión lógica. Es decir, para ellos la creación, todo lo creado, se llevó a cabo en un solo momento.
y que lo que vemos narrado en el Génesis, en esto se hizo en el primer día y el segundo día y así sucesivamente, ellos básicamente ellos lo consideraron como un arreglo literario para darle básicamente un orden de importancia u una conexión lógica. Es lo que sugirieron ellos en su momento. Y mis hermanos, así a lo largo de la historia se han levantado escuelas de pensamiento con relación a este hecho en particular, buscando la manera de que el hecho narrado en el Génesis fuese más lógico. De hecho, vimos en las escuelas pasadas varios puntos de vista con relación a esta temática. Una de las más creídas, y de hecho, debo decir que fue la que yo creí en mucho tiempo, es aquella que enseña que entre el Génesis 1.1 y el Génesis 1.2 existe una gran brecha de tiempo, de millones de años, que fue básicamente la manera de hacer encajar esta doctrina que ya había sido creída de una manera, con la ciencia. La ciencia buscaba básicamente insistir en el hecho de que la Tierra tenía millones y millones de años, y la manera en que se buscó de encajar, o la Iglesia buscó la manera de encajarla, fue en ese texto, entre el Génesis 1.1 y el Génesis 1.2. Y hasta este punto, mis hermanos, debemos saber siempre que cuando estamos enseñando algo acerca de las verdades bíblicas debemos ser prudentes y hablar solo donde la Biblia habla y saber callar donde la Biblia calla. Tratar de introducir este tipo de cositas que la verdad la Biblia no nos da detalles sobre esto. Podríamos decir a la Biblia algo que no está diciendo. Ahora bien, entre esas también miramos una otra escuela donde se miraba que estos días de la creación no eran días literales de 24 horas, sino que más bien eran días de 1000 años, pues, apoyándose en textos donde se dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero cuando analizamos los textos es muy sencillo el lenguaje que utiliza para describir el lapso de tiempo en el que se llevó a cabo la creación. Como le indiqué, la Biblia usa expresiones muy sencillas para hablar acerca de la duración de la obra de la creación. Por lo menos Génesis capítulo 1 versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Ahora, como les indiqué, hay quienes argumentan que esto no fue los días en que se llevó a cabo la creación, sino más bien los días en que a Moisés Dios le fue revelando las cosas que sucedieron. Y así como les menciono, son varios los puntos de vista que se vieron para tratar de dar una respuesta más lógica con relación al tema del hecho de la obra de la creación y su duración. Ahora, en cuanto a cuánto abarca la obra de creación, debemos decir que todo lo que existe fuera de Dios tiene un principio. Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vemos un absoluto, todo lo creado. Es decir, la creación de Dios abarca todo lo que vemos y lo que no vemos. Recuerda que cuando estábamos estudiando al ser de Dios, debemos recordar que Dios es el único eterno. Todo lo que existe fuera de Dios fue creado dentro de esos días de la creación. Génesis capítulo 2, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Inclusive el tiempo mismo es una obra de Dios, y técnicamente hablando no es correcto asumir que el tiempo ya existía cuando Dios creó el mundo, y que en algún punto del tiempo ya existente y llamado principio fue que Dios decidió formar el universo. Mis hermanos, la doctrina de la creación implica que en tanto que Dios existe por sí mismo, es suficiente en sí mismo, infinito
y eterno. El mundo es dependiente, finito y temporal. Dios no es simplemente la vida o el alma, la ley interna del mundo, sino que goza su propia vida eternamente completa sobre el mundo y en absoluta independencia de él. Él es Dios trascendente, glorioso, en santidad, terrible en alabanza, que hace maravillas. Ahora, eso en cuanto a nuestro primer punto, que fue lo que vimos en cuanto a nuestra primera clase con relación al tema de la creación. Ahora, en nuestro segundo punto, en lo que tiene que ver ya con el ser humano, vimos el tema de la constitución del hombre, qué lo conforma, qué constituye el ser del hombre. Bueno, mis hermanos, asimismo pudimos ver en las escuelas pasadas lo relacionado a esta doctrina antropológica. Por lo menos en Génesis capítulo 2, versículo 7, que fue nuestra base para esa escuela, nos dice lo siguiente. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y mis hermanos, pese a lo claro que puede hacer la escritura con relación al ser del hombre, pues para otros es clara, pues para nosotros básicamente es clara una dicotomía, un cuerpo y alma o espíritu, que como ya lo habíamos visto, no hay una diferencia. No es menos cierto también que existe aún dentro de la iglesia, como pudimos ver, ciertas diferencias con relación a este punto. Habíamos visto lo que enseña en la doctrina, lo que creen en la tricotomía y el monismo. Pues nosotros, como dicótomos, habíamos dicho que la dicotomía sugiere que la Biblia, cuando se refiere a esa parte inmaterial del ser humano, hace uso de diferentes palabras. Asimismo vemos que no hace una distinción entre ellas, sino que más bien las usa como sinónimos o de manera intercambiada. Palabras que vamos a encontrar en la escritura como alma, espíritu, corazón o hasta carne u hombre interior, refiriéndose a esa parte inmaterial del hombre. Veremos de manera intercambiable a lo largo de la escritura esta expresión para referirse a esa parte del hombre. Asimismo vimos lo que le es atribuido al alma también, le es atribuido al espíritu. El alma siente felicidad, igual el espíritu, el alma necesita salvación, igual el espíritu, y eso lo vimos en distintos pasajes en nuestra escuela. Ahora, desde este punto de vista, cuando nos remontamos ahora al monismo, fue uno también de los puntos que estuvimos viendo. En cuanto a la constitución del ser del hombre, habíamos considerado también esta doctrina del monismo, donde habíamos visto que ella es una enseñanza filosófica que indica que el hombre no está compuesto de un alma o de una parte inmaterial, sino que más bien es uno solo. Y desde este punto de vista, cuando nos remontamos de hecho al Génesis, capítulo 2, versículo 7, donde se nos dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice que sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ellos no ven esta distinción entre las dos partes que conforman el ser del hombre. Para ellos ese aliento de vida básicamente es eso, es un aliento o un impulso que le infunde vitalidad al cuerpo, pero no, para ellos no es un alma, una parte inmaterial que conforma el ser del hombre. Y esto lo estuvimos mirando también en contraste con lo que es la doctrina de lo que es la separación del cuerpo del alma, y para ellos también hay una distinción en cuanto a eso. Ahora, la tricotomía. En la tricotomía, por su parte, se hace una distinción, a diferencia de nosotros. Ellos sí hacen una distinción entre espíritu y alma, pues en su enseñanza, así como etimológicamente estas palabras son distintas, porque alma y espíritu son palabras distintas, inclusive en la escritura, también ellos les atribuyen actos distintos a una y a la otra.
Ellos se basan de hecho en algunos textos. Uno de ellos es Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde se nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el alma, enseñan ellos, es el asiento de las emociones y el intelecto. Por otra parte, el espíritu es aquello que nos permite nuestra comunión con Dios, dándole también un estatus superior al espíritu sobre el alma, siendo al final el cuerpo la parte material que refleja de cierto modo o a través de la cual se expresa el alma. Asimismo, algunos se apropian del pasaje de Génesis 1:26, donde se nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y hacen uso de este texto para hablar acerca para apoyar su doctrina de la tricotomía, y diciendo que así como Dios es trino, nosotros también somos tres. Para hablar de que esa imagen de Dios en el hombre se refiere también a esa peculiaridad que hay en Dios, que es trino. Pero así como vimos en la clase anterior, el tratar de razonar esta doctrina y tratar de mezclarla con esto, lo que vamos a hacer es a blasfemar contra Dios, haciendo una división inclusive en el ser de Dios. Ahora, con relación a la identidad del hombre y la imagen de Dios, como hemos visto, debemos descartar que se refiere a características físicas, como lo es un brazo, una pierna y todo este tipo de características que tenemos como seres humanos, sino que más bien se refiere a ciertos atributos que Dios, de pura gracia, ha decidido compartir con el hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice: y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mis hermanos, cuando Dios acaba la creación, con cada cosa, Dios al final dijo que era buena en gran manera. Asimismo, el hombre, cuando es creado, es perfecto a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, como nos lo enseña también nuestra confesión de fe. Entonces, en cuanto a la identidad del hombre y la imagen de Dios, mis hermanos, no nos estamos refiriendo a partes físicas que podamos ver en el hombre, pese a que en muchos pasajes podamos encontrar expresiones como la mano de Dios o el ojo de Dios, sabiendo que esas expresiones básicamente es un lenguaje antropomórfico que básicamente busca utilizar algo que sea reconocible para nosotros, para que podamos de cierto modo conocer a Dios de mejor manera, o podamos entender ciertas cositas que Dios nos quiere enseñar. Pero no significa necesariamente que Dios tiene una mano o un ojo, porque como vimos en la doctrina acerca del ser de Dios, vimos su simplicidad, vimos que Dios no tiene partes, sino que básicamente la Biblia hace uso de este lenguaje, o como también lo decíamos, Dios condesciende. Y casi lo podemos decir que balbucea para que nosotros podamos entender esas cosas que realmente son inmensas y que salen de nuestro conocimiento. Ahora, la doctrina de la creación en nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689. Como habíamos visto, nuestra Confesión de Fe básicamente lo que hace también es apoya, se basa obviamente en la Escritura y nos da de manera más organizada todas estas doctrinas que hemos venido desarrollando a lo largo de estas escuelas, lo que es la constitución del hombre, el tema de la duración de la creación, el fin de la creación, el motivo por el cual Dios la ha hecho. Y fue lo que vimos de hecho en nuestra última clase. En el primer párrafo, eso es en el capítulo 4 de nuestra confesión acerca de la creación, el primer párrafo nos dice:
En el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de su gloria, de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Bueno, mis hermanos, la Escritura nos enseña que el Dios Trino es el autor de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y esto también lo distingue de los ídolos. Aunque el Padre se destaca en la obra de la creación, como nos indica 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, donde nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mis hermanos, esta se reconoce también claramente como la obra del Hijo, la creación como obra del Hijo y del Espíritu Santo. La participación del Hijo en ella también nos la indica el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, en donde nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Vemos ahí en el principio, tal cual como en la creación, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice, este era antes, en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vemos también la intervención del Espíritu Santo en ella, en la expresión del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 2, donde nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Job también habla un poco y nos dice en el versículo 26, en el capítulo 26, versículo 13, su espíritu adornó los cielos. Más adelante también Job vuelve a decir en el capítulo 33, versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, en cuanto a ese primer párrafo, vemos que la obra de la creación es una obra del Dios Trino. La iglesia de Jesucristo, mis hermanos, encontró el verdadero fin de la creación en algo que se encuentra fuera, algo que no está fuera de Dios, sino en sí mismo, más particularmente en la manifestación externa de la inherente excelencia divina. Ahora, en cuanto a nuestro segundo párrafo de la confesión, nos dice: después de que Dios hubo creado todas las criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento de justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Este párrafo 2 habla básicamente del tema ya más específicamente en cuanto a la creación, mientras que el primero nos hablaba de manera general en cuanto a la intervención del Dios Trino en la creación. Esta se va directamente a las obras, a lo creado, y vemos que, como lo indica en varios textos de la creación, que Dios, al finalizar cada cosa, vio que era buena en gran manera, hasta que sucedió lo que conocemos como la caída del hombre, que es donde vemos que esa imagen sobre la cual fue formado el hombre, que en su momento es perfecta en cuanto a justicia y santidad de la verdad y conocimiento, donde vemos que la ley de Dios estaba en su corazón y que era obediente, pero como también nos lo indica, el hombre también fue creado con la posibilidad también de transgredir esa ley, pues fue dejado a su voluntad, que como vimos también el tema del libre albedrío, que más adelante también lo vamos a ver. Aquí es donde podemos decir que el hombre tenía un libre albedrío absoluto, puesto que no vamos a negar que el hombre hoy tiene libre albedrío, pero ese libre albedrío no le sirve
a Él para salvarse, ni mucho menos para escoger lo que es bueno para Él, ya que por su condición caída, Él hace lo que quiere. Y pues, ¿qué es lo que quiere el hombre? Pecar. Que esa es la diferencia que existe entre ese hombre que fue creado inicialmente con una voluntad perfecta, pero era mutable. Ahora, en cuanto al tercer párrafo, que también lo estuvimos mirando, nos dice: además de la ley escrita en su corazón, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre todas las criaturas. Vemos una vez más acá donde se nos habla acerca de ese pacto de obras que fue dado en el Edén al hombre. Como vimos inclusive en el párrafo anterior, el hombre es mutable, entonces con la capacidad inclusive de transgredir esta ley. Entonces, mientras el hombre, como nos lo enseña este texto, mientras el hombre vivía en el Edén, nos dice el párrafo: mientras guardaban este mandamiento, fueron felices en su comunión con Dios, que de hecho fue para lo que fue creado el hombre, para vivir en comunión con Dios, y que es a la final también, mis hermanos, nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, que al final de los tiempos podamos recobrar esa comunión que teníamos con Dios en el principio. Podamos tenerle y verle cara a cara como nos lo promete las Escrituras. Bueno, mis hermanos, hasta acá lo que es el resumen de lo que fue la doctrina de la creación. Si existe algún aporte o alguna pregunta en ese momento. ¿Ningún aporte o pregunta? No, ok. Vamos a orar y pasamos al receso de 10 minutos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera, oh Dios. Te pedimos que nos ayudes, oh Dios, a atesorar estas verdades de tu palabra y que nos permitas seguir creciendo en el conocimiento de tu verdad para la gloria de tu nombre, oh Señor. Sabemos, oh Dios, que por nuestras fuerzas no podemos entender claramente estas verdades, por eso te pedimos ayuda con tu Espíritu, que nos des el entendimiento y la luz necesaria para poder entenderlos y poder de esa manera, oh Dios, conocerte mejor y así, Señor, adorarte también de mejor manera. Todo esto te lo pedimos en Cristo, Señor, y para tu gloria. Amén.